el tema que vamos a ver es la temperatura del suelo. La temperatura del suelo es importante tanto desde el punto de vista meteorológico como desde el punto de vista agronómico. Desde el punto de vista meteorológico, como hemos visto, la superficie de la Tierra, de la cual el suelo es parte, es la que termina intercambiando energía con la atmósfera. La superficie de la Tierra adquiere su temperatura absorbiendo radiación solar, la radiación solar global. De acuerdo a la absorción de esta radiación, gana energía, aumenta su temperatura y, de acuerdo a su temperatura, emite radiación, y esa radiación, que es de onda larga, es absorbida por la atmósfera, por los componentes de la atmósfera, el dióxido de carbono y el vapor de agua, y de acuerdo a la absorción de la radiación emitida por la Tierra que hacen los componentes de la atmósfera adquiere su temperatura. La temperatura del suelo también es importante desde el punto de vista agronómico, dado que una parte importante de las plantas, que es la raíz, vive en el suelo. Bueno, pero ¿qué es la temperatura del suelo? La temperatura del suelo es una magnitud física que refleja la cantidad de energía calórica que tiene el suelo. Como vimos en el práctico de estación meteorológica, en el práctico 1, y como vamos a ver en el práctico de temperatura del suelo y del aire, la temperatura del suelo se mide con termómetros, que se llaman geotermómetros. Los geotermómetros son termómetros especiales para medir la temperatura del suelo, son termómetros de mercurio o los hay de alcohol. Hay geotermómetros comunes y geotermómetros de máxima y de mínima. También hay aparatos registradores, que son los geotermógrafos, y también hay termómetros para medir la temperatura del suelo, es decir, geotermómetros digitales, como son los que se muestran en esta diapositiva en las fotos inferiores. Como dijimos, el suelo adquiere su temperatura absorbiendo la radiación que proviene del Sol, es decir, la radiación que llega a la superficie de la Tierra, que es la radiación solar global. ¿Cuánto va a absorber de la radiación solar global? Va a depender de las características del suelo. Como vimos, cada superficie de la Tierra tiene su albedo, cada suelo, de acuerdo a sus características, va a tener su albedo, es decir, que va a absorber una parte de la radiación solar global y otra parte la va a reflejar. De la radiación solar global que es absorbida por el suelo, lo que hace el suelo es transformar esa energía radioactiva en una temperatura, es decir, absorbe la radiación y esa radiación absorbida hace que aumente la cantidad de energía que tiene el suelo y de esta manera aumenta su temperatura. Este mecanismo de absorción de la radiación solar por parte del suelo es el mecanismo a través del cual ingresa la energía al sistema climático, y es esta la energía que permite los procesos meteorológicos. ¿Cuál es la importancia de la temperatura del suelo desde el punto de vista meteorológico? Como dijimos, la superficie de la Tierra es la que intercambia energía calórica con la atmósfera, provocando su calentamiento o su enfriamiento. El aire, como ustedes ya saben, se calienta principalmente absorbiendo la radiación emitida por el suelo, que es radiación
infrarroja de onda larga. Es decir, que va a haber una concordancia o una relación estrecha entre la temperatura del suelo y la temperatura del aire, dado que la temperatura del aire es consecuencia de la radiación emitida por el suelo. Y la radiación emitida por el suelo es consecuencia de la temperatura que tiene el suelo. Este planiferio muestra las temperaturas del suelo a distintas latitudes. Y como se puede observar, la temperatura del suelo es mayor cercano al ecuador y disminuye a medida que aumenta la latitud, es decir, a medida que vamos hacia los polos. El régimen de temperatura del suelo va desde regímenes hipermegatérmicos hasta los hielos que se encuentran en los polos y cercanos a los mismos. Si ustedes recuerdan, el mapa de temperatura del aire coincide bastante con este mapa de temperatura del suelo. Recuerden que hay una relación estrecha entre la temperatura del suelo y la temperatura del aire. Como se muestra en este mapa, la temperatura del suelo o las temperaturas del suelo más altas se encuentran en el continente africano, en el hemisferio norte, cercano al Ecuador, donde se encuentra el desierto del Sahara, en donde hay bajas precipitaciones, escasa nubosidad y un gran goce de radiación. Es decir, hay una gran cantidad de radiación solar global que es absorbida en parte por la superficie del suelo, lo que hace que estos suelos tengan una alta temperatura. ¿Cuál es la importancia de la temperatura del suelo desde el punto de vista agronómico? La temperatura del suelo condiciona en gran medida los procesos de formación del suelo, es decir, los procesos de transformación física y química de la roca madre. También la temperatura del suelo está relacionada con la velocidad y con la factibilidad de que una determinada semilla pueda germinar. También condiciona el crecimiento y la actividad radicular, es decir, el crecimiento y la actividad que tenga una raíz de una determinada especie va a depender mucho de la temperatura del suelo. También va a estar relacionada la temperatura del suelo con la actividad de los microorganismos en ese suelo, que muchas veces son muy importantes para que las raíces puedan absorber determinados nutrientes. La temperatura del suelo también condiciona la asimilación de los nutrientes que hay en el suelo por parte de la raíz y de la disolución de los nutrientes que hay en el suelo. Y la temperatura del suelo también condiciona todo lo que es el desarrollo de plagas y enfermedades que afectan a las diferentes especies vegetales. El suelo está compuesto por diferentes capas que se llaman horizontes y cada una de ellas tiene determinadas características. La capa más superficial, es decir, la que está más cerca o la que está en contacto con la atmósfera, es el horizonte A, que como dije es la capa superficial del suelo, es rica en materia orgánica, en microorganismos, es decir, la actividad microbiana en el horizonte A es muy grande porque hay mucha materia orgánica, y a su vez es una capa en la que se encuentra la mayor fertilidad del suelo, es decir, donde se encuentra la mayor cantidad de nutrientes que hay en todo el perfil del suelo. La segunda capa, un horizonte, es el horizonte B, que puede estar o no en determinados suelos. El horizonte B es un horizonte de acumulación o precipitación en el cual se acumulan
arcilla, óxidos de hierro o algún otro tipo de compuesto que proviene de las capas superiores por lixiviación y alcanza este horizonte donde se produce la precipitación del mismo. La tercera capa u horizonte es el horizonte C, que contiene material que ha sido poco trabajado, es decir, poco meteorizado. Puede ser material que tiene el mismo origen del suelo que se encuentra en las capas superiores o puede tener otro origen, y por debajo se encuentra el horizonte D, que se llama la roca madre, que está formada por roca que no tiene alteración física ni química, es decir, que no ha estado sujeto a los procesos de meteorización. Ahora vamos a ver cuál es la composición del suelo. El suelo está compuesto por material sólido, por aire, por un espacio poroso y por agua. Desde el punto de vista teórico, es decir, en un suelo teórico hay un 50% de material sólido y un 50% de espacio poroso. Del 50% del material sólido, el 45% son los minerales del suelo, arena, limo y arcilla, y un 5% aproximadamente es materia orgánica. Este porcentaje de materia orgánica puede variar muchísimo entre un suelo y otro, pero desde el punto de vista teórico podemos decir que un 5% del suelo es materia orgánica. Mientras que el restante 50% del suelo está ocupado por el espacio poroso. Y del espacio poroso, un 25%, podríamos decir, está ocupado por aire y otro 25% está ocupado por agua. Este análisis de la composición del suelo está hecho desde el punto de vista volumétrico, que es como vamos a trabajar el suelo desde ahora en adelante. En condiciones reales, la composición del suelo puede cambiar mucho de un momento a otro, sobre todo en lo que respecta a la ocupación del espacio poroso. Un suelo puede tener todo el espacio poroso ocupado por agua, en este caso el suelo está saturado, puede tener una parte importante del espacio poroso ocupado por agua y una parte menor del espacio poroso ocupado por aire. En el caso de cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo, que es la mejor condición hídrica del suelo desde el punto de vista productivo, y podemos tener un suelo en el cual el espacio poroso esté ocupado casi exclusivamente por aire. Es decir, que solo en una pequeña parte del espacio poroso del suelo tengamos agua. Y estamos en este caso en la condición de punto de marchitez permanente, donde tenemos agua solamente en aquellos poros muy pequeños, donde el agua está retenida con una fuerza de 15 atmósferas, mientras que en el caso de cuando el suelo está a capacidad de campo, el agua se encuentra en el espacio poroso de mayor diámetro, es decir, en los poros de mayor diámetro, donde el agua está retenida con una fuerza de 0,3 atmósferas. ¿Cuáles son las formas de transmisión del calor en el suelo? Tenemos dos formas. Una es la radiación y la otra la conducción. La radiación como forma de transmisión del calor en el suelo es importante para la entrada de calor, es decir, de energía, y para la salida de calor del suelo.
Como ustedes saben, el suelo gana energía absorbiendo la radiación solar y pierde energía, es decir, pierde calor emitiendo radiación terrestre de onda larga. Sin embargo, una vez que la energía está dentro del suelo, es decir, que el calor está dentro del suelo, esta se mueve casi exclusivamente por conducción, es decir, la energía o el calor dentro del suelo se redistribuye dentro del mismo casi que exclusivamente por conducción. Y como habíamos dicho, la conducción es una forma de transmisión del calor por contacto molécula a molécula desde una región más caliente hacia otra menos caliente. Es un proceso lento y puede ocurrir desde la superficie del suelo hacia la profundidad o desde la profundidad hacia la superficie del suelo, dependiendo de cuál sea la temperatura en un punto y en otro. Siempre la conducción del calor se realiza desde una región más caliente a otra menos caliente a través de un gradiente. Ahora vamos a ver tres propiedades físicas de los suelos desde el punto de vista térmico que nos van a ayudar a comprender cómo varía la temperatura del suelo ante distintas condiciones. Estas propiedades son la capacidad calórica o calor específico, la conductividad calórica y la difusividad térmica. Ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas en las diapositivas que siguen. Vamos a empezar viendo la capacidad calórica o calor específico. Tenemos dos tipos de capacidad calórica: la capacidad calórica gravimétrica y la capacidad calórica volumétrica. La capacidad calórica gravimétrica es la propiedad física que hace referencia o que indica cuánta cantidad de calor se necesita para elevar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de suelo. Mientras que la capacidad calórica volumétrica nos indica la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 centímetro cúbico de suelo. Es decir, estas propiedades físicas nos indican cuánta cantidad de energía calórica le debemos agregar a un determinado volumen o a una determinada cantidad de suelo para que modifique en 1 grado su temperatura. Lo podemos analizar desde el punto de vista de la cantidad de calor que le podemos agregar para que aumente 1 grado la temperatura, o lo podemos analizar desde el punto de vista de cuánta energía deben perder, cuánta energía calórica deben perder para que disminuyan en 1 grado su temperatura. Esta diapositiva muestra las capacidades calóricas, tanto volumétricas como gravimétricas, de los distintos constituyentes o componentes del suelo, como son la arena y la arcilla, la parte mineral, la parte orgánica, el humus, el aire y el agua, que son los que ocupan, los constituyentes que ocupan el espacio poroso. Si analizamos la capacidad calórica gravimétrica, vemos que la sustancia o el constituyente del suelo que mayor capacidad calórica gravimétrica tiene es el agua, seguido por el humus, seguido por el aire y los constituyentes minerales. Es decir, que el agua es el componente del suelo que más energía necesita ganar para modificar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Mientras que si vemos la capacidad calórica desde el punto de vista volumétrico, que es la que más nos interesa a nosotros, dado que vamos a analizar a la temperatura del suelo, teniendo en cuenta sus constituyentes desde el punto de vista volumétrico, vemos que nuevamente el componente del suelo que más capacidad calórica
volumétrica tiene es el agua, que necesita una caloría para modificar en 1 grado la temperatura de 1 centímetro cúbico de agua. Seguido por los constituyentes minerales, después le sigue, junto con los constituyentes minerales, en un orden de magnitud similar, la parte orgánica, el humus, y el que se destaca por su muy bajo calor específico o capacidad calórica volumétrica es el aire, que necesita una muy baja cantidad de energía para modificar en 1 grado la temperatura de 1 centímetro cúbico de aire. Por lo tanto, como habíamos visto, el suelo puede tener distintas cantidades de agua y aire de acuerdo a si esté el suelo saturado o en punto de marchitez permanente. Un suelo que tiene altos contenidos de humedad va a necesitar mucha más energía para cambiar 1 grado la temperatura de 1 centímetro cúbico de suelo. Es decir, los suelos húmedos se van a calentar más lentamente que los suelos secos, que tienen gran cantidad de aire, y el aire necesita muy poca cantidad de energía para modificar su temperatura. Repito, los suelos húmedos se van a calentar menos y se van a enfriar menos ante la misma ganancia y pérdida de energía que los suelos que están secos, que se van a calentar más y se van a enfriar más ante la misma pérdida de energía. Y esto se debe a que en el suelo seco tenemos aire que tiene una capacidad calórica volumétrica muy baja, y en los suelos húmedos tenemos mucha agua que tiene una capacidad calórica volumétrica alta. La otra propiedad que vamos a ver es la conductividad calórica, que está indicada a través del coeficiente de conductividad calórica K. ¿Qué es la conductividad calórica? Es la cantidad de calor conducida a través de un cubo de 1 centímetro de arista en la unidad de tiempo, cuando la diferencia de temperatura entre la cara superior y la cara inferior, es decir, entre caras opuestas, es de 1 grado centígrado, y no existe ni ganancia ni pérdida de energía en ningún otro sentido, es decir, en el resto de la cara del cubo. Lo que nos indica la conductividad calórica es la capacidad que tienen los distintos materiales de transportar el calor desde una región más caliente hacia otra región más fría, desde una porción más caliente hacia una más fría. Como dijimos en la diapositiva anterior, la conductividad calórica es la propiedad física que nos indica o nos expresa la capacidad que tiene una sustancia de transportar calor desde una región más caliente hacia otra más fría. Normalmente las sustancias que tienen alta densidad o alto peso específico son mejores conductores del calor que aquellas sustancias que tienen baja densidad o bajo peso específico. Las sustancias que conducen mal el calor nos dan la posibilidad de hacer lo que se ve en la foto de la diapositiva, es decir, tener un soplete de un lado y la mano apoyada del otro lado de la sustancia. Y esto se debe a que la sustancia que hay en el medio, que está recibiendo el calor del soplete, no conduce, no transporta el calor desde la porción que está en contacto con el soplete hacia la porción de la sustancia donde tenemos apoyada la mano. La tabla de esta diapositiva
muestra la conductividad calórica, lo muestran en la columna, en la tercera columna, en color verde, muestra la conductividad calórica de los distintos materiales que componen el suelo, los minerales, el aire, la materia orgánica y el agua. Vemos que nuevamente de todos los constituyentes del suelo, el que más se destaca por su baja conductividad calórica es el aire, que tiene una muy baja conductividad calórica. Es decir, que ante las condiciones establecidas para determinar la conductividad calórica, conduce muy poco calor comparado con la materia orgánica, el agua y los minerales. Conduce alrededor de 150 veces menos que el agua, 300 veces menos que la materia orgánica y unas 400 o 500 veces menos que los minerales. Por eso, por esta característica que tiene el aire de ser un mal conductor del calor, es que se usa como aislante. Cuando queremos aislar térmicamente dos lugares, lo que hacemos es ponemos una cámara de aire. Por lo tanto, si esto lo aplicamos al suelo, los suelos húmedos van a tener mucha más capacidad de conducir el calor desde una región más caliente hacia otra más fría, porque vamos a estar reemplazando el aire, que es mal conductor del calor, por el agua, que es un mejor conductor del calor. Mientras que los suelos secos van a tener muy baja conductividad calórica, es decir, van a poder transportar muy poco calor desde las regiones más calientes hacia las regiones más frías. Bueno, acá vemos los distintos factores del suelo que determinan o que afectan la conductividad térmica de un suelo. Por un lado tenemos la composición de la fase sólida. Cada uno de los constituyentes de la fase sólida tiene distinta conductividad y esto afecta la conductividad general del suelo. La arena tiene una conductividad, la arcilla tiene su conductividad, lo mismo el limo, y de acuerdo a la proporción que hay de estos elementos o de estos constituyentes de la fase sólida del suelo, de la parte mineral, va a ser la conductividad que tenga el suelo. Otro factor que afecta la conductividad del suelo es la densidad aparente, es decir, cuánta porosidad tiene el suelo. Cuando un suelo tiene mayor densidad aparente, me está indicando que está más compactado y que hay menos porosidad en relación a la proporción de la parte mineral y orgánica, es decir, de la fase sólida. Otro factor que afecta la conductividad calórica del suelo es la humedad. Este es uno de los factores más importantes, dado que un suelo puede cambiar muy rápidamente su contenido de humedad en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, un suelo seco tiene muy baja conductividad calórica, como vimos, y después de una lluvia, es decir, de un momento a otro, de un día a otro, puede aumentar mucho su humedad y puede aumentar mucho su conductividad calórica. Es decir, por lo tanto, la conductividad calórica dentro de un mismo suelo va a cambiar mucho de acuerdo a la humedad que tenga este suelo. Y otros factores que afectan la conductividad térmica de un suelo son la textura y la estructura. Cuando más porosidad tenga el suelo y cuando esa porosidad esté ocupada por aire, va a tener menos conductividad, mientras que cuando tenga menos porosidad y esa porosidad esté ocupada por agua, va a conducir mejor el calor. Otra de las propiedades físicas
desde el punto de vista térmico es la difusividad térmica. Esta es una propiedad que muchas veces es difícil de interpretar, pero por definición es el cociente entre la conductividad calórica de una sustancia, en este caso el suelo, y la capacidad calórica. Como indica la fórmula, la difusividad térmica se representa con la letra A y es el cociente entre K y CB, siendo K la conductividad térmica y CB la capacidad calórica volumétrica. Lo que me indica la difusividad térmica es la capacidad que tiene una sustancia para transportar la temperatura, es decir, me indica cómo penetra la temperatura, en este caso, dentro del suelo, mientras que la conductividad calórica determina cómo penetra o la capacidad que tiene el suelo para transportar el calor desde una región más caliente hacia otra menos caliente. Esta tabla muestra la difusividad térmica de los distintos constituyentes del suelo. Los minerales, el aire, la materia orgánica y el agua. De los constituyentes del suelo, el que mayor difusividad térmica tiene es el aire, dado que el aire, si bien es un mal conductor del calor, tiene una capacidad calórica volumétrica muy baja, lo que le da una alta difusividad térmica, es decir, una alta capacidad para transportar la temperatura. Mientras que el agua tiene una alta conductividad calórica, pero también tiene un alto calor específico volumétrico, lo que determina que su difusividad térmica sea relativamente baja comparada con la del aire. Dado que la difusividad térmica es un parámetro que es difícil de interpretar y no es tan importante desde el punto de vista del análisis de la temperatura del suelo, pierde importancia en relación a las otras propiedades físicas desde el punto de vista térmico de los suelos, como son la capacidad calórica y la conductividad calórica. Es importante remarcar que el comportamiento térmico de los suelos está muy vinculado a su contenido de humedad. Como vimos, los suelos secos se calientan más rápido y se enfrían más rápido que los suelos húmedos, y a su vez los suelos secos tienen menor capacidad de transportar el calor desde las regiones más calientes hacia las regiones más frías. Como primer parámetro o como primer factor que afecta el comportamiento térmico de los suelos, tenemos la humedad del suelo, es decir, el contenido de agua que hay en el suelo, y después tenemos el resto de los factores como son la composición granulométrica, el contenido de materia orgánica que tiene el suelo y la estructura del suelo. Ahora vamos a ver las leyes de Angot, que fue un investigador francés que estudió cómo variaban las temperaturas extremas del suelo, las máximas y las mínimas en profundidad y a lo largo del tiempo, y enunció 3 leyes que rigen el comportamiento de las temperaturas extremas en el suelo, de las cuales nosotros vamos a ver las 2 primeras. Esta figura muestra la interpretación gráfica de la primera ley de Angot. En el eje Y vemos la profundidad del suelo en metros, y en el eje X vemos la temperatura, que aumenta desde la izquierda hacia la derecha, y la profundidad aumenta desde arriba hacia abajo. La línea azul muestra la evolución o la marcha de la temperatura máxima del suelo con la profundidad, y la línea fucsia la marcha o la evolución de la temperatura mínima con la profundidad.
Y vemos que a medida que aumenta la profundidad, las temperaturas máximas cada vez son menores, mientras que las temperaturas mínimas, a medida que aumenta la profundidad, cada vez son mayores. Hasta que llega un momento, es decir, a una profundidad en el cual la temperatura máxima y la mínima se hacen iguales, es decir, no hay variación de la temperatura. A esa profundidad a la cual la temperatura mínima y la temperatura máxima se hacen iguales se la conoce como cota isotérmica. Hay una cota isotérmica anual y una cota isotérmica diaria. La cota isotérmica anual, que es la que está representada en esta figura, se encuentra alrededor de unos 10 metros. Como vemos, la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la máxima y la mínima es mayor a menor profundidad, y a medida que aumenta la profundidad, la amplitud térmica es cada vez menor hasta que se hace cero a la profundidad de la cota isotérmica. Este comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas del suelo en profundidad se debe a que el calor en el suelo se transporta por conducción, que es un proceso lento e ineficiente. Cuando penetra la energía en el suelo, es decir, el calor en el suelo durante el momento en el cual el suelo está recibiendo radiación global y va a ocurrir la temperatura máxima del suelo, empieza a penetrar el calor en el suelo, y a medida que penetra, parte de esa energía se va perdiendo, dado que la conducción es un proceso lento e ineficiente. Por eso, a medida que aumenta la profundidad del suelo, la temperatura máxima es cada vez menor. Lo mismo sucede en el momento de la ocurrencia de la temperatura mínima, en donde el calor se transporta desde las regiones más profundas del suelo hacia la superficie. Como un proceso lento e ineficiente, la conducción del calor, el calor que llega a la superficie del suelo es menor, producto de que es un proceso lento e ineficiente. Por eso, cerca de la superficie del suelo tenemos temperaturas mínimas más bajas, y en profundidad tenemos temperaturas mínimas más altas. De observar el comportamiento de la temperatura mínima y de la temperatura máxima en profundidad, Angot enunció la primera ley que describe cómo varían estas temperaturas en la profundidad del suelo. La primera ley de Angot dice que la amplitud diaria y anual de la temperatura del suelo disminuye geométricamente cuando la profundidad aumenta aritméticamente. Esto quiere decir que la amplitud térmica disminuye más rápido de lo que aumenta la profundidad. O dicho de otra manera, que un pequeño aumento en la profundidad provoca una gran disminución en la amplitud térmica diaria y anual. La siguiente figura muestra la interpretación gráfica de la segunda ley de Angot, que hace referencia a los momentos de ocurrencia de las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año, es decir, a través del tiempo. En la figura, en el eje Y, se ve la temperatura en grados centígrados, en el eje X los meses del año, y cada una de las líneas representa la marcha de la temperatura a distintas profundidades. La azul a 5 centímetros de profundidad, la fucsia a 50 centímetros de profundidad, y así las diferentes líneas hasta 10 metros de profundidad. Con círculos están indicados los momentos de ocurrencia de las temperaturas máximas y los momentos de ocurrencia de las temperaturas mínimas a distintas profundidades. Así se puede observar en la figura que la temperatura mínima a 5 centímetros de profundidad ocurre en el mes de julio y coincide con el momento en el cual se recibe la mínima radiación solar, mientras que
a 50 centímetros de profundidad, la temperatura mínima ocurre en el mes de agosto, es decir, un mes después del momento en que se observa la temperatura mínima a 5 centímetros de profundidad y de cuando ocurre la mínima radiación solar global. Mientras que a 2,5 metros de profundidad, la línea azul, el círculo azul más claro, muestra que la temperatura mínima a esa profundidad ocurre en el mes de septiembre. Así podemos apreciar del análisis de esta figura que a medida que aumenta la profundidad hay un retraso en el momento de ocurrencia de la temperatura mínima y ese retraso es proporcional a la profundidad. Cuando más profundo nos vamos, el momento de ocurrencia de la temperatura mínima se encuentra más desplazado respecto al momento de cuando ocurrió a una profundidad menor. Lo mismo sucede con el momento de ocurrencia de las temperaturas máximas. A medida que aumenta la profundidad, hay un retraso en el tiempo en el momento de ocurrencia de las temperaturas máximas. A 5 centímetros de profundidad, la temperatura máxima ocurre en enero, mientras que a 50 centímetros de profundidad y a 1 metro de profundidad ocurre en febrero, y a 2,5 metros de profundidad la temperatura máxima ocurre durante el mes de marzo. Es decir, que hay un retraso en el momento de ocurrencia de la temperatura máxima a medida que aumenta la profundidad del suelo. El retraso en el tiempo, en el momento de ocurrencia de las temperaturas máximas a medida que aumenta la profundidad, se debe a que el calor en el suelo se transporta por conducción, que es un proceso lento. Durante el verano se recibe mucha radiación, esa radiación hace que aumente la temperatura del suelo de superficie y ese calor por conducción es transportado hacia las capas más profundas del suelo. Ese proceso de transporte del calor se hace por conducción, que es un proceso lento y hace que la temperatura máxima a distintas profundidades tenga un retraso en el momento de ocurrencia, y ese retraso va a ser mayor a medida que la profundidad aumenta. También en esta figura se puede observar que para un mismo momento del año, por ejemplo, en el invierno, a medida que aumenta la profundidad, aumenta la temperatura. Este comportamiento de la temperatura del suelo es conocido por un animal que es el perro, y el perro lo que hace en el invierno, hace un pozo buscando suelo más caliente para protegerse de las bajas temperaturas del invierno. Mientras que en el verano, a medida que aumenta la profundidad, la temperatura disminuye y el perro hace un pozo en el verano para buscar suelo más frío y tratar de llevar o de paliar la situación de alto calor que tenemos durante los días de verano. De la observación del comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas en el tiempo, en la profundidad, Angot enunció su segunda ley, que dice que hay un retraso en el momento de ocurrencia de las temperaturas máximas y mínimas y que ese retraso es proporcional a la profundidad del suelo. Esta diapositiva muestra el efecto que tiene la labranza sobre el comportamiento térmico de un suelo. Una labranza sobre el suelo lo que provoca es un aumento en la porosidad. Y si esa porosidad está ocupada por aire, el suelo va a tener una mayor oscilación térmica. Es decir, se va a calentar más durante el día y se va a enfriar más durante la noche. Es decir, va a tener temperaturas máximas más altas y temperaturas mínimas más bajas. Y esto se va a deber a que vamos a aumentar la proporción volumétrica de aire que hay en el suelo y
el aire, como dijimos, tiene una baja capacidad calórica volumétrica, es decir, que ante una misma cantidad de energía recibida se calienta más y ante una misma cantidad de energía perdida se enfría más. ¿Cuáles son los factores que afectan la temperatura del suelo? Bueno, por un lado tenemos la época del año. Es sabido que en superficie la temperatura del suelo es mayor en el verano y menor en el invierno, y esto está relacionado con la radiación solar global recibida. Otro factor que afecta la temperatura del suelo es la nubosidad. Cuando tenemos nubosidad vamos a tener temperaturas superficiales del suelo más bajas durante el día y más altas durante la noche. La cobertura del suelo también afecta la temperatura del suelo en general. Los suelos que tienen cobertura con residuos tienen menores temperaturas del suelo que aquellos que se encuentran desnudos. El relieve también es otro factor que afecta la temperatura del suelo. Todos aquellos suelos que estén expuestos hacia el norte en el hemisferio sur van a tener mayores temperaturas porque van a recibir los rayos solares más cerca de la perpendicularidad. El color del suelo también afecta la temperatura del suelo. Muchas veces es difícil ver cuál es el efecto del color del suelo en una situación real, dado que el color del suelo está asociado con la porosidad del suelo y con la textura del suelo, pero ante una misma porosidad y una misma textura, un suelo claro, por tener mayor albedo, va a tener menor temperatura. Otro factor que afecta la temperatura del suelo es la porosidad. A más porosidad, y si esta porosidad está ocupada por aire, más oscilación térmica de la temperatura del suelo, es decir, temperaturas máximas más altas y temperaturas mínimas más bajas. Y el otro factor que vimos que es muy importante dentro del régimen de temperatura del suelo, que afecta mucho cómo se comporta térmicamente un suelo, es el contenido de humedad. Los suelos que tienen alto contenido de agua se calientan menos, es decir, se calientan más lentamente y se enfrían más lentamente y son capaces de conducir el calor en profundidad de manera más eficiente o de manera más rápida que los suelos secos. En esta diapositiva vamos a ver cómo es el comportamiento térmico de un suelo seco en la superficie y húmedo en la profundidad. Un suelo seco en superficie se va a calentar mucho durante el día y se va a enfriar mucho durante la noche, es decir, va a tener una gran amplitud térmica debido a que el suelo seco tiene una alta proporción de aire que tiene una baja capacidad calórica volumétrica. A su vez, en superficie este suelo va a tener una baja conductividad calórica, es decir, va a poder transportar poco el calor de la parte superficial hacia la parte más profunda, en donde, producto de que hay una mayor proporción de agua en el suelo, va a haber una menor amplitud térmica, es decir, que el suelo, por tener gran cantidad de agua, al estar húmedo, va a necesitar mucha energía para cambiar su temperatura y va a llegar poca energía de la parte superficial porque el suelo en la parte superficial, al estar seco, va a tener baja conductividad calórica. Esta diapositiva lo que muestra es cómo la labranza afecta las propiedades térmicas del suelo y esto afecta el comportamiento térmico del suelo. Cómo la labranza aumenta la macroporosidad del suelo, aumenta la proporción de aire y esto hace que el suelo tenga menor capacidad calórica volumétrica, por lo tanto tenga una mayor
oscilación térmica que los suelos que se encuentran bajo labranza reducida, que tienen mayor cantidad de poros de tamaño intermedio, que son los que más capacidad tienen para retener el agua y no perderla tan fácilmente como ocurre con los macroporos, que muchos de ellos pierden el agua gravitacionalmente.